Claro, yo lo llamo, el tema era Europa y las superpotencias. Europa es una palabra griega con dos significados distintos, uno mitológico y otro geográfico. Lo bonito de los griegos es que compilaban una gran filosofía y unos grandes conocimientos científicos con la mitología. A través de la mitología se podía explicar todo de una manera distinta. Y el mito de Europa era una princesa fenicia. ¿Me oyen ustedes? Sí, perfectamente. Hola. Buenas tardes. Que había nacido en la Argónida, en la región del Peloponeso, y que fue raptada por Zeus, y para hacerlo se convirtió en un buey blanco, en un toro blanco, un buey, toro. Se la llevó a la isla de Creta, y bueno, este es el personaje mitológico. Pero luego hay un concepto que es el concepto geográfico, que también es una palabra griega, que es lo que aplicaban los griegos al territorio que estaba al norte de Grecia. Claro, para los griegos, como todos los pueblos, ellos eran el centro del mundo. En aquel momento se partía de la base de que la Tierra era plana y que había un centro. Bueno, los que pueden haber visto los mapas, había una teoría, por ejemplo, de que la Tierra estaba apoyada en unos pilares y, claro, para los griegos, Grecia era el centro del mundo. Y en torno a Grecia, el mundo se dividía en tres partes, que era la que estaba al norte de Grecia, que era Europa, la que estaba al sur, que era África, y la que estaba al este, que era Asia. Bueno, todavía la palabra Anatolia quiere decir el este, que es la forma en la que los griegos designaban a lo que era la península de Anatolia, que era la península del este. Claro, hoy Europa parece que aparece en los mapas como una especie de continente delimitado por la cordillera de los Urales, el mar Mediterráneo y el Atlántico. Pero claro, en primer lugar, la cordillera de los Urales no es una gran cordillera, son unas cuantas montañas dispersas además. Luego está también el Cáucaso, que sí tiene un poco más de significación, que supone que se separaba Europa de Asia por la parte del Cáucaso, el Océano Atlántico, que era el fin de la Tierra, y luego eso se extendía hacia el norte a través de una zona de bosques, lagos, ríos, cordilleras, que los griegos no conocían. Por lo cual Europa tiene también un poco de mito en cuanto a que era una parte del mundo que estaba al lado de Grecia, pero que los grecios solamente habían conocido en algunas partes, lo que eran los regiones más próximas, como era Macedonia, lo que era el Mar Negro, todos esos territorios, pero realmente era una zona distinta. Y con posterioridad, pero a raíz de esto, Europa adquirió un protagonismo geográfico que no se corresponde con su importancia real. Europa en realidad no es sino una de las muchas penínsulas de la gran masa continental que forman Asia, Europa y África. Pero Europa es equivalente a lo que es la península indostánica, la península arábiga, la península indochina, la península malasia. Es una de las múltiples penínsulas que rodean esa gran masa continental. Lo que pasa es que lo que tiene Europa es que es la cuna de la gran civilización clásica romana, germánica, griega, helénica, que es la civilización que acabó imponiéndose en casi todo el mundo. Con lo cual le hemos dado un valor a Europa muy superior al valor geográfico que tiene. Claro, la característica de Europa es que es de muy fácil acceso. Europa no tiene ni los Pirineos ni los Alpes para protegerla. Los Pirineos y los Alpes están dentro de Europa, pero no hay una cordillera que separe Europa como hay, por ejemplo, con la cordillera del Himalaya, que separa la India de China, o incluso la cordillera de los Andes, con una cordillera importante. Europa está abierta, y está abierta por todos lados. Lo cual hace que todo el que ha querido venir a Europa ha podido venir desde el principio. Los primeros pueblos, no es posible saber exactamente lo que pasó, pero en algún momento está claro que el hombre que procedía del sur de África
momento de Europa y no sabemos por dónde entró. Pudo haber entrado por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Pero por el oeste no, porque era el Atlántico, que era una cosa que no existía. Entonces, la peculiaridad de Europa es que es la sede o el origen de dos grandes civilizaciones, que es la civilización, digamos, griega clásica, o de grandes imperios, de una sola civilización, que es la civilización greco-romana, pero que tuvo dos grandes imperios, que fue el imperio helénico de Alejandro, o helenístico, y el imperio romano. Frente a este espacio, Europa en realidad es un espacio geográfico que se extiende entre los lugares, por decirlo de alguna manera, el Atlántico y el desierto del Sáhara al sur. Pero no tiene una entidad propia. Desde el punto de vista geográfico, no se podría separar Europa del resto de la masa continental, por ejemplo, en la gran continuidad con el Mediterráneo. El Mediterráneo no ha sido nunca una frontera. La gente ha atravesado el Mediterráneo con más facilidad que cualquier otro espacio, ni tampoco los Urales, y ni siquiera el Cáucaso, porque las grandes migraciones se han producido normalmente a través del Cáucaso. Lo que tiene la peculiaridad claro, la civilización de Alejandro, o sea, el imperio alejandrino, se hizo desde Grecia, coincidiendo como consecuencia de los intentos del imperio persa de absorber Grecia. Grecia era una región que estaba en los confines del imperio persa, que era el gran imperio al final de lo que era la antigüedad preclásica, y los persas tenían un afán de expansión y de control del mundo. Bueno, se anexionaron Siria, se anexionaron Egipto, se anexionaron tal, y cuando en un momento determinado los emperadores persas deciden anexionarse de Grecia. Enviaban una parte de Grecia, que fue Jonia, fue incorporada al imperio persa. Las ciudades jónicas, las ciudades en el continente que fueron ocupadas por los persas y se convirtieron en satrapías persas. Pero lo que era el núcleo de Grecia, las ciudades que estaban en el continente, resistieron en las guerras médicas, con una serie de batallas como la batalla de Maratón, la batalla de Salamina y demás, que impidieron que cayeran en manos de los persas. Y que al final, pues un rey de Macedonia, que en realidad no era parte de Grecia, era una especie de la periferia de Grecia, se impuso en Grecia, y su hijo Alejandro derrotó a los persas en una serie de batallas y conquistó todo el imperio persa, lo cual el imperio alejandrino se acabó extendiendo desde el Mediterráneo, de lo que era la Magna Grecia, hasta el Asia Central. Al parecer, por ejemplo, los guerreros chinos son resultados, es decir, todo lo que es la escultura oriental, en el cual los guerreros chinos, por ejemplo, los famosos bamiyanes de la Asia Central son de origen griego, porque la civilización griega llegó hasta ahí. Al final, la civilización griega tuvo sus límites, fue heredada por el Imperio Romano, y el Imperio Romano, pues, es una cosa muy rara, un pequeño pueblo de pastores de una región montañosa del Lacio, que al final se acabó convirtiendo en el centro de un gran imperio, que tenía la peculiaridad de no tener una continuidad territorial, es decir, tenía una continuidad, el núcleo fundamental del Imperio Romano era el mar Mediterráneo, como he dicho, un mar que une más que separa, y se encontraba con un límite con la existencia de otros pueblos de Europa Oriental, pueblos del desierto, los beduinos, pueblos del norte, y en un momento determinado el Imperio Romano, como ustedes saben, duró 2000 años, porque empezando con la fundación de la urbe cóndita de Tito Livio, de la fundación de la primera aldea romana en la montaña del Lacio, con unos líderes mitológicos de Rómulo y Remo, se fue expandiendo y en un momento determinado se enfrentó con la principal potencia mediterránea, que era Cartago, derrotó a Cartago y se convirtió en una potencia marítima. Roma era una cultura política continental, Cartago era una potencia marítima y comercial, los griegos derrotaron a los cartagineses y se convirtieron en la primera potencia mediterránea. Con lo cual, toda la civilización griega está en torno al mar Mediterráneo y crearon un gran imperio sobre la base de dos elementos, que es la magnífica organización militar romana, las famosas legiones romanas, y la habilidad diplomática y política romana del Senado.
Sí, el Imperio Romano es el conjunto de dos aportaciones: la aportación de la infantería romana, los legionarios romanos, del pueblo romano, y la aportación de la diplomacia llevada por el Senado romano, que va negociando y ampliando un proceso de estructuración. Claro, el Imperio Romano duró hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, poco antes del descubrimiento de América. Pero en el siglo V después de Cristo, el imperio se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Oriente, de Occidente, cayó en manos de una serie de pueblos que venían del norte y del este de Europa, como pueblos germánicos, que eran muchos más, porque había alanos, había vándalos, había una serie de pueblos completamente distintos que se incorporaron la parte occidental del imperio. Curiosamente, el Imperio Romano, al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el heredero era el Imperio Romano de Oriente. Constantinopla era la nueva Roma. Roma había caído, pero Constantinopla no. Y todo el intento de los emperadores romanos, sobre todo en la época de Justiniano, era recuperar el Imperio Romano, lo que se llamaba la Restitutio Imperii, que llevaron Belisario y Narcés. Al parecer, como un episodio, hubo una lucha entre los... O sea, el Imperio Romano de Oriente no aceptó que los pueblos germánicos se quedaran con estos territorios y empezó una lucha contra ellos, tratando de exterminarlos. Y el Imperio Romano de Oriente llegaba hasta Marruecos, toda la parte sur del interior, incluso una parte de España, que el este de España, dependía del Imperio Romano de Oriente. Y al parecer, el origen de la invasión árabe de España fue un pacto entre un general persa, de origen del Imperio Bizantino, el famoso conde Don Julián, que era cristiano, y se habla por eso de la tradición del conde Don Julián. Don Julián, que era gobernador de la Mauritania Tingitana, entregó la plaza de Ceuta a los musulmanes y lo utilizó para que ocuparan España en nombre del Imperio Bizantino. Con lo cual, no hubo tal invasión árabe, fue una especie de invitación por parte del que se consideraba legítimo dueño del territorio español, que era el Imperio de Oriente, a otro pueblo musulmán árabe, que entraron en la península ibérica y en muy poco tiempo ocuparon toda la península ibérica y durante 800 años mantuvieron su presencia. A partir de ahí hay una estructura política en este espacio, que es el espacio europeo. Repito, Europa es un espacio en el que hay un imperio, heredero del Imperio Romano, que es el Imperio Bizantino, que llamamos Imperio Bizantino, pero que siempre se llamó Imperio Romano. Constantinopla era la capital, que era la ciudad del César, concretamente en algunos países de Europa Oriental se llama Cesarina, Saricina la ciudad del César, y el zar era el César, y era el heredero del Imperio Romano. En Occidente, Roma, las instituciones romanas, curiosamente, siguieron funcionando durante toda la Edad Media. Durante toda la Edad Media, Roma eligió cónsules y pretores, el derecho romano estaba vigente. Lo que pasa es que había desaparecido el poder, el emperador había desaparecido. Y la única autoridad reconocida en Occidente era el obispo de Roma. Los patriarcas de la Iglesia cristiana estaban en Oriente. El patriarca de Antioquía, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén. El cargo de obispo era un cargo menor. El obispo era, la palabra obispo es episcopus, que es el inspector. Como los cristianos tenían que reunirse y tener la comida de celebración cada semana, el obispo era el inspector, diríamos, de Hacienda, el que se censuraba de que cada uno de los asistentes pagaba su cuota y con ese dinero funcionaba. Con lo cual, el obispo, sobre todo el obispo de Roma, se convirtió en una figura importante porque Roma era una ciudad rica, había muchos cristianos ricos, pero Roma estaba por detrás de Constantinopla. La gran catedral cristiana era Santa Sofía. Si ustedes van a Santa Sofía, verán ustedes el tamaño colosal de la obra de Santa Sofía, la importancia que tenía. El obispo de Roma era una especie de una autoridad que sustituía
autoridades imperiales que no existían y que era reconocido por los otros, pero que no tenían ni poder económico, no tenían poder de organización de la propia organización de la Iglesia romana. Y el Papa sigue siendo el obispo de Roma. Es el obispo de Roma, es el señor que administra, diríamos, la administración cristiana de la ciudad de Roma, muy por debajo del patriarca de Constantinopla, que reclamaba una herencia anterior. Bueno, como consecuencia de esto tenemos toda una historia que, tal como se está haciendo la historiografía actual, revela una serie de falsedades por parte de la historia de la Iglesia occidental, concretamente los actos de los apóstoles que se hicieron después, reivindicando a Roma frente a Constantinopla. Al parecer, San Pedro nunca estuvo en Roma, San Pablo estuvo para un proceso, pero luego no se sabe cuándo murió ni dónde. Santiago nunca estuvo en Compostela, pero tenía que esta parte del mundo que va adquiriendo fuerza a lo largo de la Edad Media tiene que buscar una legitimación y tiene que buscar un intento de unidad. La gran preocupación de Europa es la falta de unidad. El Papa, un emperador, a Carlomagno, rey de los francos, el pueblo bárbaro, y trata de mantener, el Papa da legitimidad a lo que se llamó el Imperio Romano, o el Imperio Romano de Occidente frente al Imperio Romano de Oriente. Pero ese imperio era bastante frágil y sometido a los problemas de los enfrentamientos entre los diferentes señores. Pasa de ser primero el Imperio Franco, luego pasa a ser germánico, y en un momento determinado, por ejemplo, con Carlos V, llegó a adquirir una cierta importancia, pero no era una especie de confederación. O sea, el imperio era una confederación de reinos, principados, obispados, ciudades, pero no tenían fuerza. Carlos V trató de convertir ese magma del Imperio Romano en un Estado moderno y no lo consiguió. Carlos V nunca consiguió crear el Estado imperial romano o de Occidente. Y ya al final tuvo que dividir la herencia entre la familia austriaca, que se quedó con lo que era el imperio, y la familia española, con su hijo Felipe II, que crea un Estado moderno, que es una cosa completamente distinta. Hacia el siglo XV, evidentemente la idea imperial existía, pero no tenía ninguna vigencia. Aparecen los estados, el Estado moderno, que se caracteriza por tener un territorio relativamente fácil de controlar, normalmente delimitado por factores naturales, como el Pirineo, como es el Canal de la Mancha para Inglaterra, como es incluso los Alpes para los países que tienen ahí, o incluso los bosques de la central. Los estados modernos son estados, entidades territoriales cristianas, legitimidadas por la Iglesia cristiana occidental, en los que el derecho romano en principio es vigente, aunque parece también de derechos nacionales, en el que el latín es la lengua culta, a pesar de que hay una literatura, diríamos, nacionales, pero la lengua fundamental es el latín, que es la lengua culta medieval, mientras que van apareciendo las lenguas romanas. Y luego poco a poco se transforma esto, empiezan a aparecer las lenguas nacionales, lo cual fue un invento un poco raro, porque claro, por ejemplo, España era una comunidad de estados o de territorios, no se puede llamar estado, de reinos más bien, en el que había un reino de León, un reino de Castilla, un reino de Navarra, y luego los territorios de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era una confederación de reinos que tenía Aragón, Nápoles, Mallorca, incluso territorios en Cerdeña y Sicilia y más allá, pero el Imperio de Aragón era una especie de federación de reinos. Y solamente en Castilla se va formando una especie de Estado moderno fuerte, a partir sobre todo de Felipe II, que se convierte en el modelo de lo que sería un Estado moderno. A partir de ahí, a partir de la, diríamos, de la época de Carlos V y Felipe II, el modelo de Estado español, la monarquía hispánica, presidida por un rey que era en principio castellano, pero podría haber sido aragonés también, se convierte en un modelo y todos los estados van adquiriendo una serie de características del Estado moderno, con una administración, en primer lugar, con un territorio bien delimitado, normalmente protegido por espacios naturales, como por ejemplo el Pirineo en España, con un ejército permanente, con una tesorería real, con una actuación comercial
aunque tiene una peculiaridad, y es que ese Estado suele ser un Estado endeble desde el punto de vista fiscal. Hay el libro de los banqueros de Carlos V. Carlos V estuvo siempre endeudado y Felipe II también. La monarquía española tiene la característica de ser una gran monarquía, pero que estaba endeudada. La monarquía inglesa encontró una solución en quedarse con los bienes de la Iglesia. La monarquía inglesa no era anticatólica, era simplemente el rey Enrique VIII necesitaba dinero, lo que tenía dinero era la Iglesia, y se quedó con los bienes de la Iglesia. No fue una cuestión ideológica, como si fue el signo luterano. Pero lo cierto es que a raíz de ahí aparece una especie de sistema político en Europa con unas cuantas monarquías importantes, como son la monarquía española, la monarquía francesa, la monarquía inglesa, la monarquía portuguesa, que por cierto es la primera monarquía en sus términos actuales, el imperio, que es una cosa muy difusa, que había territorios que eran comunitarios, pues, territorios de otros, y la característica es los conflictos. Concretamente, el gran conflicto que hace la Europa moderna es la Guerra de los 30 años, que empezó, diríamos, por razones religiosas, con el enfrentamiento entre protestantes y católicos, y al final acabó de una forma un poco rara, porque al final los elementos fundamentales fue la lucha entre la monarquía católica, la muy cristiana Francia, monarquía francesa, con Richelieu, y la monarquía católica y la muy católica, la monarquía española, con una serie de intervenientes, y fue una guerra más espantosa, una guerra absolutamente brutal, de 30 años, en lo que se pasó hambre, se pasó miseria, y que está, por ejemplo, reflejado en esta obra de Bertolt Brecht, Mutter Courage, una cosa absolutamente espantosa. Y a partir de ahí, Europa, en el año 1648, con la paz de Westfalia, se consiguió un acuerdo en virtud del cual se reconocía el llamado principio del cuius regio e ius religio. Cada monarca podía imponía la religión que le parecía a su territorio determinado, con lo cual puede haber territorio católico, territorio protestante y una cierta tolerancia por separación entre ellos. Pero la idea es que los estados europeos o las potencias europeas van a estar enfrentados entre ellos por el poder en todo momento. Y uno de los aspectos del enfrentamiento por el poder es el enfrentamiento del poder, diríamos, ultramarino. Hay las grandes potencias europeas, son potencias coloniales, expansionistas, por muchas razones. Por ejemplo, para la monarquía española era fundamental el oro y la plata de América para poder mantener los ejércitos, para mantener el esplendor de la corte real. Y posteriormente Francia, Inglaterra dijeron, bueno, pues haremos lo mismo con los españoles. Tuvieron que recurrir a la piratería, al corso, para asaltar los barcos españoles y quedarse con el oro y la plata del tesoro. Hay una cosa importante. Y cada poco tiempo, lo que hay es, en los años siguientes, hay diferentes coaliciones. España fue la primera potencia. En realidad hubo algo portugués antes, pero realmente la primera potencia continental de España fue España, con la monarquía de Carlos V y luego de Felipe II, que se extiende entre 1500 y 1492 el descubrimiento de América y 1648 la paz de Westfalia, y a partir de ahí aparece un periodo de influencia, por ejemplo, francesa, enfrentado a los ingleses, un periodo holandés, un periodo nórdico, por ejemplo la guerra de los 30 años se desarrolla en un periodo danés y un periodo sueco, en el que cada una de las potencias europeas trata de tener el máximo de poder dentro de esto. Curiosamente, uno de los estados que surge ahí es un estado que tiene sus orígenes en lo que podríamos llamar el Imperio Oriental, que es el imperio del Estado ruso. El Estado ruso se crea en el siglo XVI, el Principado de Moscovia, que se configura, como he dicho siempre, es el último reino normando. Canarias fue conquistada por normandos, como fue también el reino de Nápoles, y Rusia fue una creación de los normandos que crearon el Rus. Rus quiere decir el rojo, Rush. Los pueblos del norte de Europa, los suecos, eran el rojo, Rus, y esto viene la palabra rusa. Con lo cual, curiosamente, a pesar de que el origen teórico o la legitimación teórica del Estado ruso se encuentra en la Sofía Paleóloga, la mujer de Iván III el Terrible, el Grande, la madre o sea, el
casado con el cuarto terrible. De hecho, el Principado de Moscovia es un Estado moderno europeo. Hay una de las ambigüedades que tenemos. Cuando se dice, por ejemplo, De Gaulle decía que era partidario de la Europa del Atlántico a los Urales. Los Urales no separan nada, porque el Estado ruso se hizo en Europa Oriental a partir de la toma de Europa Central y termina en Vladivostok. Decir que Europa termina en los Urales es un disparate. Rusia es un Estado europeo, parte de la cultura europea, con una religión cristiana oriental, europea también, y con una gran tradición cultural europea y muy vinculada a Europa. La gran ambigüedad y dificultad que tiene Europa, que tiene Rusia es, por un lado es un Estado europeo y por otro lado es un Estado que se configura unas pretensiones de hegemonía. O sea, Rusia ha sido, en este momento sigue siendo el país más grande del mundo, con 11 millones de kilómetros, 13 millones de kilómetros cuadrados, con una población relativamente inferior, pero es una gran potencia y lo tenemos en Europa. Con lo cual, Europa en este momento está en una situación un poco rara. Claro, el sistema de las grandes potencias, que existió hasta 1945, acabó en 1945. Era un sistema basado en la hegemonía de unas cuantas potencias europeas, que en diferentes momentos son diferentes países, como es España, Portugal, Francia, Holanda, o sea, los Países Bajos, Inglaterra, y eventualmente, como he dicho, Suecia y Dinamarca, pero también Rusia. Rusia formaba parte del sistema europeo de potencias hasta la caída del imperio. Y el sistema europeo de potencias cae en 1945. Cae en 1945 cuando el poder se va de Europa. Aparecen lo que llamamos las superpotencias. Las superpotencias en principio eran dos, eran Rusia y Estados Unidos, que tenían una gran extensión territorial. El Imperio Británico fue el imperio de mayor extensión territorial. En el 1939 tenía 34 millones de kilómetros cuadrados y el 25% de la población mundial. Pero el Imperio Británico se agotó en la Segunda Guerra Mundial, frente al reto de las potencias del eje, que iban dirigidas precisamente contra el Imperio Británico, hizo que el Imperio Británico prácticamente no fuera viable ya. En la conferencia de Potsdam, concretamente había un gran creyente en el Imperio Británico, que era Winston Churchill, que tuvo un gran papel en la conferencia de Yalta, pero en la conferencia de Potsdam los protagonistas ya no son europeos. Churchill es sustituido durante la conferencia de Potsdam por el gobierno laborista de Clement Attlee, y el gobierno laborista inglés, la primera preocupación que tiene es el mantenimiento del imperio. La preocupación del gobierno laborista es cómo darle de comer a los ingleses y cómo hacer que pasen de la situación de miseria en la que estaban y además rehabilitar la economía británica. Con lo cual Inglaterra renuncia al imperio, prácticamente se lo pasa a Estados Unidos, y tenemos por un lado dos potencias europeas, curiosamente, porque también Estados Unidos, a pesar de que se desarrolló en América, es la heredera de la gran civilización de Europa Occidental. Y Rusia, aunque la tesis de Toynbee era la heredera de la civilización de Europa Oriental, yo parto de la base de que Toynbee se equivocaba, de que ahora la verdad Rusia era tan europeo como los países europeos, basado en la idea del Estado moderno, con una brutalidad tremenda, porque tiene la peculiaridad que tiene Rusia es que es de los Estados modernos más sólidos. Por ejemplo, hay que ver lo que fue la construcción de San Petersburgo por Pedro el Grande, en el que miles de obreros, o cientos de miles de obreros, fallecieron para construir esa ciudad que es San Petersburgo. A partir de 1945 hay un sistema que llamamos de bipolaridad o de guerra fría, en que hay dos concepciones distintas de la política. Las dos son concepciones occidentales, porque el Estado soviético está basado en las ideas de Marx, que era un pensador occidental, y el Estado norteamericano está basado en las ideas de la Ilustración, que también ideas occidentales. Con lo cual tenemos la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos potencias europeas paradójicamente. Estados Unidos ya no está en Europa, pero siempre, desde el principio, Estados Unidos se hace apoyándose en Europa. El elemento fundamental fue primero la posesión de Woodrow Wilson
de la Sociedad de Naciones y de los 14 puntos de Wilson, basado en la coexistencia, en el reconocimiento de las soberanidades y de los estados, y seguido por Franklin Delano Roosevelt, del mismo partido que crea la sociedad, la Organización de las Naciones Unidas, y en torno a esto aparecen las organizaciones del mundo occidental, que son la OTAN, la OCDE, el Consejo de Europa y las organizaciones que son hoy parte de la Unión Europea. Por tanto, la Europa actual, y frente a esto está la otra Europa, la Europa, diríamos, dominada por el Estado soviético, basada en una concepción también occidental, como el marxismo-leninismo, y están las dos completamente enfrentadas. En ese enfrentamiento, que es la Guerra Fría, que empieza en el año 45 y que podemos decir que termina en principio en el año 1989, cuando el Estado soviético entra en crisis, con Gorbachev, que trata de solucionar los problemas de viabilidad del Estado soviético, fracasa en su intento y al final parece que el Estado soviético desaparece, se crea una serie de organizaciones como la Organización de Cooperación Mundial, y Estados Unidos adquiere la condición de potencia universal al que incluso la Unión Soviética rinde pleitesía. Ha aparecido otra nueva superpotencia, que es China. Precisamente China en cierta medida fue ayudada, a pesar de que salió como una especie de hijuela del marxismo-leninismo con Mao Zedong. Ahora, de la verdad, el crecimiento de China se debió en gran parte a la colaboración de Estados Unidos. Estados Unidos apoya un Estado chino fuerte, sobre todo como Kissinger, que cree que es necesario un Estado chino fuerte para contrarrestar a la Unión Soviética, y en este momento pues es la otra superpotencia, con lo cual tenemos en este momento ya tres superpotencias: China, Estados Unidos y Rusia, pero con la peculiaridad de que en Europa pasa de ser el centro de la política mundial para convertirse en un escenario de la política mundial, en el que se enfrentan las diferentes superpotencias. El enfrentamiento fundamental entre Estados Unidos y Rusia en Europa, durante mucho tiempo Alemania y Berlín fue el centro de esta confrontación. Cuando llega Gorbachev y se produce la disolución del Imperio Ruso, del Estado Soviético, los límites se aplazan más allá, llegan hasta lo que es Rusia actual, porque toda la Europa Oriental se incorpora a esta cosa que es la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene una cosa muy peculiar, y es que la Unión Europea no es una superpotencia, no puede ser, porque no tiene espacio suficiente, aunque nucleares, una potencia nuclear que es Francia, y luego otro país europeo que es Inglaterra, no miembro de la Unión Europea, que cuenta con armas nuclear, realmente son armas diríamos, no voy a exagerar, pero de luego son prácticamente bombas de bolsillo comparado con el potencial militar nuclear de Estados Unidos, de Rusia y de China. Concretamente, la mayor potencia nuclear en este momento parece que es Rusia, que tiene un arsenal nuclear impresionante, la famosa bomba del Tsar, que podría acabar con las vidas por la Tierra. China tiene también un importante arsenal nuclear, y luego Estados Unidos tiene un importante arsenal nuclear fundamental. Recordemos que la guerra de Japón, la Segunda Guerra Mundial, terminó con dos bombas atómicas, las de Hiroshima y Nagasaki, con un potencial nuclear que es algo así como la milésima parte del actual potencial nuclear que hay. Si apareciera una nueva guerra nuclear, desaparecería la vida de la Tierra, o por lo menos la vida posible para los humanos, durante miles de años, y vivirían quizás los insectos, como estos son los que más resisten. Los cucarachas y los insectos son los únicos que pueden resistir a largo tiempo, a largo plazo, las radiaciones nucleares. Con lo cual, estamos realmente en una situación difícil. Ahora, la situación de Europa es que en este momento Europa ha pasado a ser el espacio económico, diríamos, europeo, más que nada occidental, ha pasado a ser el lugar del mundo donde la vida es más agradable. Son una treintena, cuarentena de estados, pequeños casi todos, que no se pueden defender por sí mismos, que están protegidos por los Estados Unidos como potencia aliada,
que se enfrentan a una potencia nuclear como es Rusia, y que están en una situación de debilidad, pero que por otro lado es el sitio donde todo el mundo quería vivir. Por lo cual nos enlaza otro problema, en la historia continua de Europa, que es la llegada continua de pueblos de fuera que vienen a Europa porque en Europa se vive mejor que en ninguna otra parte del mundo. Lo era así en la época de Grecia, lo era también en la época de Alejandro, y lo es en la actualidad. Todo el mundo quiere venir a Europa, lo cual nos plantea otro problema, y es que Europa, es decir, Europa no puede actuar como actuaría una superpotencia, está totalmente condicionada por su debilidad estratégica e incluso económica. Europa, por ejemplo, carece de recursos naturales. Los recursos naturales Europa tiene que fuera, pero tiene un sistema de organización política y social, y sobre todo al parecer una filosofía política que convierte a esta parte del mundo en un sitio atractivo. Yo francamente he vivido en muchas partes del mundo y a la hora de la verdad pues tengo que reconocer que esto que llamamos Europa es la mejor parte del mundo en este momento, donde hay mayor igualdad social, donde hay mayor educación, y por eso todo el mundo quiere ir a Europa. Con lo cual el tema de la inmigración es un tema imposible de solucionar, que hay miles de millones de personas que están pasando miserias en todo el mundo y que tratan de venir a Europa como forma de aliviar o de sobrevivir. Por ejemplo, la famosa ruta canaria de la inmigración, están persiguiendo todos los años miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera sabemos que han venido o que han tratado de venir, porque se ahogan o desaparecen en el mar. Con lo cual Europa hoy no es una superpotencia, se apoya en una superpotencia que es la superpotencia norteamericana, se enfrenta a otras superpotencias de la superpotencia soviética y mira de reojo o de lejos la emergencia de otra superpotencia que es China, que trata de mantener al parecer un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos. China depende económicamente de la economía norteamericana. La economía china es una sucursal de la economía norteamericana, se desarrolló gracias a eso. No puede permitirse el lujo de enfrentarse a los Estados Unidos porque la gente pasaría hambre. El gobierno chino tiene que mantener a 1.500 millones de personas, lo cual solo es posible con las exportaciones a Estados Unidos y Europa. Con esto acabo. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene sus opiniones sobre todos estos temas. Hay una serie de temas que están ahí: el tema de la inmigración, el tema de los recursos naturales, el tema de la energía, el tema de las condiciones de vida. Y yo simplemente me he invitado a introducir esto para que ustedes ahora hablen y hagan lo que les parezca. Carlos, tú te encargas de distribuir el micrófono para que la gente pueda hablar en igualdad de condiciones. Aquí, como somos todos amigos y colegas, pues si hay alguien que quiera empezar a romper el fuego. A empezar yo. Claro. En primer lugar, muchas gracias por la lección de historia. Pero tendría que tuviera un micrófono. No, pero tenemos solo eso. Y No, se oye bien. No, se oye bien de todas formas. Se oye bien, con esto se oye también. ¿Qué? Sí, se oye, sí. ¿Se oye? Sí. Sí, que la lección de historia ha sido fabulosa. El problema es ¿dónde estamos ahora? Esa es la cuestión. ¿Eh? Eso es lo que yo pregunto. Claro, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque Europa no es una potencia, pero sí es una potencia intelectual, cultural, etcétera, etcétera, pero desunida. Porque los reinos siguen existiendo, o los estados libres, o los estados independientes. Es decir, no hay una unidad de criterio, entiendo yo al menos. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? Hay cosas que son totalmente inexplicables. Por ejemplo, yo no creo, sinceramente, que la estructura política europea sea exactamente democrática, porque en el fondo nosotros elegimos a los diputados, pero luego a los comisarios, al presidente, etcétera, etcétera. ¿Quién los elige? Los eligen en segundo o en tercer grado, con lo cual nos encontramos que estamos dominados o gobernados por personas independientes o dependientes, que cualquiera sabe si no son dependientes de terceros. Por ejemplo, y yo con esto termino mi intervención, la última impresionante solución que han dado a muchos temas de estos en Europa es la ley de
recuperación de la naturaleza. Tú la conoces, ¿no? O sea, eso visto exteriormente parece una cosa excelente, pero expurgando un poco lo que es la ley de restauración de la naturaleza, supone, por ejemplo, para los países del sur, y más particularmente para España, el tener que tirar las presas para que los ríos, tal como dice la ley, o propone la ley, tengan curso libre, con lo cual nos cargamos 3 millones de hectáreas de cultivo en España. Este disparate lo hemos hecho nosotros, ¿no? Lo han hecho alguien por allí, absurdamente, y nadie protesta. A eso me refiero. ¿En qué situación estamos ahora? Los españoles, los habitantes europeos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, en verdad. Bueno, yo creo que es un aperitivo, vamos a seguir, ¿no? Que hay más gente que tendrá opiniones, ¿no? Es la única... Además, Bueno, el tema actual. tendrás que hablar más alto porque yo de luego ya no sé. Sí, el tema actual del conflicto de Rusia, No llega el micrófono ahí. Que no se oye. Espérate, que no. el conflicto actual de Rusia con Ucrania está marcando una situación límite. Y estuvo Prigozhin, que se levantó contra Putin, y por lo visto toda la cúpula de él iba en un avión que lo tiraron abajo para quitarse de encima el problema. Entonces es una de las bolas que lanzo. Bueno, no sé, más opiniones. No le Oye, pero coge un micrófono porque si no... No es que no tenemos micrófono, tenemos ese nada más y no llega nada más que ahí. Se cumplen realmente en España y el resto del mundo las constituciones, o sea, los derechos de la Constitución y su aplicación política, ¿se cumplen realmente o no? No he oído. Que dice que si en España y en el resto del mundo tú crees que se cumplen o no con las constituciones y los derechos recogidos en las constituciones. Esa es la pregunta. Bueno, es que claro, hay varios temas. El primer tema es la falta de masa continental europea. Europa no puede hacer como Estados Unidos, que es crear un sistema defensivo contra ataques atómicos y demás, o incluso como Rusia. Europa está abierta. En cualquier momento podemos ser objeto de un ataque nuclear por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Estados Unidos. Si Putin se enfada, si Trump se enfada con Europa, podría bombardearlo perfectamente. O sea, es una sociedad, un espacio abierto en este momento completamente. Desde el punto de vista económico, Europa se ha convertido en el gran centro. Bueno, Europa tiene en este momento un gran peso diplomático y económico. Yo recuerdo en los años 60, yo estaba en Estados Unidos, que el centro del mundo era la ONU. Cuando me incorporé a la Unión Europea me di cuenta de que el centro del mundo era Bruselas. Donde la gente se reúne hoy es en Bruselas, no en Nueva York, porque está condicionado por la presencia de los grandes encuentros, por ejemplo, entre Arafat y Levy y toda esta gente, se hacían en Europa. Europa es el centro, es más conveniente, sigue ocupando un lugar central. Los puertos europeos, los aeropuertos europeos son otros, mientras que los puertos y aeropuertos norteamericanos están vinculados al imperio norteamericano, los puertos europeos están abiertos al mundo. Basta ir, por ejemplo, a Barcelona. Barcelona es hoy un gran hub multinacional en el que la gente llega por la mañana, de cualquier país del mundo, se pasan una semana comprando y se van. Eso, el papel de Barcelona hoy es increíble, casi más que París. Pero es que cada una de las capitales europeas, no es que sean lo de los museos y tal, se ha dicho que Europa es el sitio de los museos, es que en Europa tenemos las grandes bolsas, las grandes inversiones, las grandes posibilidades. O sea, Europa no es puede ser que desde el punto de vista político y militar sea una pequeña potencia, pero desde el punto de vista económico, cultural,
Europa sigue siendo muy importante. La gente, el ideal de todo el mundo, yo recuerdo porque la última vez que estuve en París estaba llena de chinos, se llenó de chinos. Y en este momento los rusos tienen la limitación de que las limitaciones que se han impuesto han impedido que los rusos puedan venir, pero el ideal del ruso es venir a París, o a Barcelona, o a España. España concretamente es uno de los países más atractivos del mundo, en el que todo el mundo quiere venir. Tanto los inmigrantes como los millonarios. Es un país de yo que como he vivido en muchos sitios, al final he descubierto que España es el país del mundo donde mejor se vive. Y eso lo ha descubierto mucha gente en este momento, que es el problema que tenemos hoy. Que ya no cabemos en España, porque tenemos más. España ya tiene el récord de turismo mundial, con una peculiaridad además de que además ha mejorado tanto las condiciones de vida que, según las perspectivas, en el año 2030 España será el país más longevo del mundo por delante de Japón. Si nuestras condiciones de vida han mejorado tanto que en este momento todo el mundo quiere venir a España. Quieren a espectáculos, a diversiones, a vacaciones, a trabajar si pueden, si no tienen, y con lo cual somos tan atractivos que ya los españoles casi no cabemos en España. Y nos molesta mucho además, que nos están quitando las playas, nos están quitando los restaurantes, nos están quitando la paella, nos están quitando el aceite de oliva. Las cosas que tenemos en España para nosotros en este momento son ya hoy patrimonio de la humanidad. Y Europa por otro lado, pero por otro lado no podemos defendernos por nosotros mismos. Si en este momento, concretamente, al parecer, todo este tema de la guerra de Ucrania, hay unas limitaciones. Es decir, a Putin no se le ocurre atacar a un país como España. Es decir, uno de los objetivos importantes de Estados Unidos, pues, de Rusia, podría ser atacar la base naval de Rota, que es la principal base norteamericana en el mundo, pero por lo visto no lo hace. O sea, estamos en una situación absolutamente condicionada por una coyuntura internacional, con la peculiaridad de que Europa hoy es el mejor sitio del mundo para vivir, todo el mundo quiere venir aquí, pero no tenemos posibilidad de defenderlo por nosotros. Claro, aquí aparece un tema que es el tema de la relación entre Estados Unidos y Europa. Europa, lo que es Europa Occidental, se basó en el acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Somos, diríamos, los niños protegidos por Estados Unidos, pero aparece un señor como Trump, que ha dicho, bueno, que como los europeos no están contribuyendo a la OTAN, él le va a decir a Putin que ataque a un país europeo que no contribuye al presupuesto de la OTAN. Por ejemplo, en este momento España es el país que menos aportación hace al presupuesto de la OTAN, y según lo explica Trump hablaría con Putin y ataque usted a España, a ver si esto paga las cuotas de la OTAN. Esas son frases literales de Trump, y según los sondeos, Trump ganaría las elecciones hoy. O sea, nuestra precariedad es total. Si el señor Trump ha dicho esto, es que lo ha dicho, literalmente. Que él ha dicho que ha hablado con Putin para que ataque a los países de la OTAN que se nieguen a participar en el presupuesto de la OTAN. Y España es el que menos participa, con lo cual somos un blanco perfecto. España es el país que no está contribuyendo a la OTAN. Tenemos la principal base norteamericana en el mundo, pero no contribuimos el dinero, con lo cual, por lo visto, hay una situación un poco contradictoria, claro, porque si Estados Unidos, si Putin ataca a Rota es una base norteamericana. No creo que a Trump le interese que Putin destruya la base de Rota. La situación es, lo que ustedes decían antes, ¿dónde estamos? Claro, por otro lado, en este momento no hay un escudo que nos proteja ni aquí ni en una parte del mundo. Estamos viviendo en una precariedad programada. Nuestras vidas dependen de acontecimientos que no controlamos, que son de todo tipo de clase. Pero bueno, no sé, esto es una... Manuel, ¿tú crees que Trump es una amenaza para la Unión Europea? Trump, sí, supuestamente. Sí. Trump es el mayor enemigo de la Unión Europea. Fue el que favoreció la creación, el Brexit, que por cierto el Brexit se cargó la economía británica. Ahora resulta que el gobierno laborista dice que van a reconstruir la economía británica con el Brexit, lo cual es imposible. Porque lo que hizo el Brexit fue que se cargó la City de Londres y se cargó a la pequeña industria, las exportaciones inglesas al resto de Europa. Inglaterra hoy no puede exportar, no tiene a quién exportar porque está fuera de la Unión Europea. Ha sido sustituida por Irlanda, Holanda y otros países. Y si el Partido Laborista mantiene la idea
de no acabar con el Brexit, no hay solución. El Partido Laborista dentro de unos años perderá las elecciones como lo perdió el gobierno conservador ahora. Porque es una situación muy rara. Yo cuando entramos en la Unión Europea, yo pensé que la Unión Europea se iba a configurar como una especie de superestado en el que tenemos la política agrícola, pero es que la Unión Europea está hoy inserta en una economía mundial, monetaria, capitalista, comercial, basada en el intercambio, incluyendo la adquisición, por ejemplo, de productos energéticos rusos que están sometidos a bloqueo. El tráfico mundial, una de las cosas que hay en este momento, pasaba fundamentalmente por el canal de Suez. Ahora resulta que a raíz de los ataques de las organizaciones islamistas al canal de Suez, se está desviando a Canarias, lo cual hace que nosotros tengamos en este momento, se ha dicho que Canarias es hoy una gran gasolinera en el Atlántico. Todo el tráfico europeo que da la vuelta al Cabo de la Esperanza, los puertos de repostaje son canarios, con lo cual está entrando una cantidad de dinero a raíz de esa función de gasolinera del Atlántico. Normalmente no lo sabemos, además los economistas ni siquiera saben cuál es el impacto. Es una actividad económica de primer orden, está desarrollando los puertos de Las Palmas y Tenerife sobre todo, en el que hay, si ustedes se dan cuenta, el puerto de Las Palmas, el puerto de Tenerife, hay un montón de barcos esperando para suministrarse combustible ahí. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir el suministro de combustibles ahí? Bueno, Canarias tiene la peculiaridad de que producimos el 1% de lo que consumimos, con lo cual Canarias depende continuamente del mantenimiento de una economía internacional muy fluida, en la que en cualquier momento podemos importar de cualquier parte del mundo, porque tenemos medios para pagarlo. El agua que tomamos se produce con combustible. Si nos cierran el petróleo, no podemos ni beber. Tenemos mucho, no podemos tomar agua salada. Con lo cual, la dependencia, es decir, la prosperidad de Europa está basada en una situación de precariedad y de una constitución totalmente interdependiente. Claro, en una sociedad, el tema que tenemos hoy es que hay una sociedad mundial. Hay una sociedad mundial. La gente se casa, los que tienen gente joven verán que los chicos y las chicas tienen novios chinos, indios, o lo que sea. Hay unas relaciones, tenemos una relación, además a través de internet estamos en contacto directo con lo que está pasando en todas partes del mundo, pero por el otro lado no tenemos un gobierno mundial. Y las decisiones se toman en un proceso muy complicado de negociación diplomática, de enfrentamientos, de guerra y de conflictos, pero que son necesarios para poder seguir adelante. La guerra y la economía, además hay otra cosa importante, y es que la economía depende de la guerra. Hay economía de paz y economía de guerra, y la economía de guerra es más próspera que la economía de paz, porque en la economía de paz, ustedes se compran un coche, el coche aguanta. En la economía de guerra, el tanque dura muy poco tiempo y hay que cambiarlo por otro nuevo, con lo cual es muy poco tiempo, con lo cual quiere decir que la economía más próspera es la economía de guerra, no la economía de paz. Y es una de las situaciones actuales, la situación paradójica en este momento en el que hay 2 o 3 guerras en marcha, la economía mundial está como nunca. Hay más empleo que nunca, mayor nivel de bienestar que nunca, aunque hay unas cuantas personas que mueren a consecuencia de la guerra. Yo lo estoy planteando como esto de una manera mucho más general, no me conformo con... Pero la pregunta es ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos va a pasar? Yo no tengo respuesta. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran incógnita. ¿Pero qué podemos hacer? Domingo, ¿tú querías preguntar algo? Yo pienso si no sería mucho mejor para los europeos estar unidos con Rusia. Claro, es verdad que dependemos del Estados Unidos para nuestra defensa, pero es que Estados Unidos nos hace jugadas, por ejemplo, nos crean la guerra en Ucrania y ahí los europeos y los rusos se van desangrando mientras nuestros protectores siguen medrando, nos cortan el gas del mar de Rusia, ellos nos venden más caro, o sea, es una especie de jugada en la que sí nuestros protectores lo que nos hacen es meternos en un barullo para desangrarnos nosotros y desangrar a su enemigo Rusia. Entonces aquí quien sale ganando es Estados Unidos.
El problema de Rusia es el programa del Estado ruso, contra Rusia, ¿no? que es un programa que lo hizo Iván el Terrible en el siglo XVI, que es un país en el que el poder político está por encima del individuo. Pedro Grande, Catalina la Grande, Stalin. Estamos hablando de países donde mueren millones de personas en cada guerra, en proyectos como por ejemplo el proyecto de Stalin de transformación de la economía rusa, que llevó a la muerte de millones de personas de hambre en Ucrania y otras partes de Rusia. Y esto es perfectamente normal. Durante la Segunda Guerra Mundial hay que ver la cantidad de rusos que murieron luchando contra los alemanes. O sea, la falta de valor de la persona individual. En este momento, según los ucranianos, los ataques rusos contra puestos fronterizos son diríamos, ataques de carne molida. Los soldados rusos mueren en grandes cantidades sin que eso importe demasiado, porque el Estado ruso está por encima de las preocupaciones individuales de cada uno. Es la gran fuerza que ha tenido siempre Rusia. Como la colectividad se impone sobre el individuo con un programa que, bueno, si los rusos se lo fuera por los americanos, los rusos estarían ya aquí. Y poniendo además una cultura que es completamente distinta. Es decir, la gran diferencia que tenemos en los occidentales es que el occidente, esta anarquía que tenemos en la Europa occidental, hace que la posición individual cuente, la minoría, los pequeños grupos, las iglesias, las sectas, las regiones, siguen existiendo. Por ejemplo, Cataluña lleva un montón de años como parte de España y sin embargo los catalanes mantienen su cultura y su lenguaje. Es algo que está ahí. Podemos acabar con eso, pero entonces ya no es España, sería otra cosa completamente distinta. De todas maneras, yo me pregunto cuál sería la causa por la cual se podría desarrollar o desencadenar una guerra mundial. ¿Desarrollar? Una guerra mundial. ¿Cuál sería la causa? Hombre, voy a relativizar. La Segunda Guerra Mundial la desarrolló la Alemania nazi por el afán de conseguir territorio, la expansión alemana. En el Pacífico, la expansión de Japón era por causa de conseguir productos primarios para su población. Es decir, había causas. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna causa por la cual algunas potencias tengan excesivo poder y ganas y ansias de conquistar Europa? ¿Hay alguna causa? Bueno, esa es la cuestión. Hay un tema, y es que el tema nuclear. Hasta 1945, la guerra era un instrumento normal de la política internacional. A partir de Hiroshima y Nagasaki ya no lo es. El arma nuclear, por ejemplo, todas las declaraciones de Putin, perdón, confundo Putin con Stalin, de que va a utilizar el arma nuclear, son falsas. Que por lo visto, si atacara con armas nucleares a Ucrania, la principal víctima sería Rusia, porque los vientos van hacia Rusia, con lo cual es una bravata. La gente está diciendo, bueno, a lo mejor está loco y lo hace, pero no hay ningún dirigente sensato ruso que pueda utilizar el arma nuclear contra Ucrania cuando la víctima principal serían ellos mismos. El problema del arma nuclear, y ahí está todo el tema de la estrategia nuclear. Putin optó por una estrategia nuclear, tiene un arsenal impresionante, pero no lo puede usar. Los americanos tienen también un arsenal nuclear, pero tienen junto a esto unos ejércitos convencionales muy importantes, una gran marina, una gran aviación, sobre todo y una fuerza de infantería increíble. Rusia ha reducido casi todo, en la época de esta última, al arma nuclear. Y el arma nuclear no es utilizable. Está para acabar con la humanidad, pero no no es un arma que puede ser utilizada con carácter estratégico. Esto de que hablan de las armas de carácter táctico, mentira. El arma nuclear, si se empieza a utilizar, ya desborda todas las posibilidades. No, pero yo me refiero, ¿qué causa profunda, intrínseca, podría llevar a Rusia a invadir Europa? ¿Cuál sería la causa? Bueno, de hecho ha invadido Europa. Ha Rusia invadido un Estado independiente, que es Ucrania,
en violación de la Carta de las Naciones O sea, Unidas, en violación de la invadir propia un Constitución. trocito de Ucrania que es un trozo de Europa. Es decir, no invadir Europa. Cuando tú planteas el problema, yo lo contraplanteo. Es decir, ¿y cuál es la causa? ¿Qué podían los rusos? ¿Qué es lo que tenemos en Europa para que los rusos pudieran conquistarnos? Esa es la gran pregunta. El tema es la razón por la cual Putin atacó a Rusia, perdón, a Ucrania, es por Sebastopol. Sí, y Sebastopol era la principal base naval rusa. de toda la vida. El equivalente sería San Diego de California. Pero al incorporarse al Estado ucraniano, cuando el Estado ucraniano declara la independencia, los rusos tienen nada más que una especie de un arrendamiento. Y cuando Ucrania adoptó una política de separación de Rusia y amenazan con quedarse en la base de Sebastopol, Putin interviene. Lo que pasa es que en este momento, curiosamente, la base de Sebastopol se ha hecho inutilizable, porque todo el Mar Negro está expuesto a los drones ucranianos. Cualquier barco ruso en el Mar Negro puede ser hundido con facilidad por el gobierno ucraniano. Con lo cual, la base rusa realmente está ya en Novorossiysk, que está en el territorio ruso, que es Nueva Rusia, que es un territorio que está en la frontera ya, pero ya en el lado ruso, porque todo lo que es el Mar Negro, incluyendo toda la península de Crimea, incluyendo Sebastopol, no es seguro. No hay un barco que pueda estar ahí. Claro, los que sabemos un poco, yo no soy un gran especialista, pero evidentemente el espacio marítimo es un espacio distinto al terrestre. Y los barcos son una cosa pequeñita en unos grandes... Aquí en Lanzarote, que vemos barcos todos los días, sabemos que el barco es insignificante y que el barco no tiene defensa. O sea, un barco, durante mucho tiempo, la guerra marina era a base de grandes acorazados. Hoy son fragatas, drones, torpederos, porque ya los grandes acorazados no tienen futuro. Son totalmente vulnerables. Y las bases rusas en Ucrania, en Crimea, son absolutamente vulnerables. Las verdaderas bases rusas están ya en lo que era la antigua Rusia, no en Ucrania. Pero sin embargo, Gibraltar sigue siendo sin embargo, Gibraltar sigue siendo un punto neurálgico en la defensa occidental. Gibraltar. ¿Cuál? Gibraltar. Gibraltar, lo que pasa es que Gibraltar, yo diría que la base importante no es Gibraltar hoy, es rota. Gibraltar no es sino un símbolo. ¿No es? No es sino un símbolo. La base importante es rota. Pero ahí mantienen los ingleses una gran base naval. Esta cosa que hacen los ingleses es el símbolo del Imperio Británico. Ya. La base importante hoy es rota. ¿Es? Rota, que está en territorio español, Sí, sí. pero que es la principal base norteamericana en el mundo. Sí, sí, correcto. Pero sigo insistiendo y perdonadme. Pero a ver, ¿qué gobierno español se atreve a decirle a Estados Unidos vayan a suceder derrota? Ahí. No hay ningún gobierno que lo haga, porque a las 24 horas nos han dejado sin medio de vida. Sí, pero yo te sigo poniendo el ejemplo del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En el caso alemán fue por ambiciones territoriales para poder conquistar territorio para Alemania. Conquistar territorio era la causa. En Japón la causa era conquistar territorio para buscar materias primas para su población. Es decir, esas eran causas. Yo creo que el caso de Alemania era una cosa ideológica, el país derrotado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero... El país que había sido el gran imperio alemán, que había osado enfrentarse al imperio británico, que al final es desvelado, se le pone una serie de condiciones, se le prohíbe tener barcos, se le prohíbe tener aviones y tal. Entonces aparece un nacionalismo alemán que utiliza Hitler y que le dio resultado durante los primeros meses, pero al año y pico ya eso no sirvió para nada. ¿Pero y Japón? Y el Japón igual. Para mí en la Segunda Guerra Mundial el año decisivo fue el año 42. Hasta el 41, bueno, Alemania estaba ganando la guerra en el año 41. Invadieron Rusia. Se crearon un frente imposible. Japón invade Estados Unidos, se crea el mayor enemigo. Con lo cual, a partir del 42, el eje había perdido la guerra. Pero podían enfrentarse, es decir, cómo hay que ver, por ejemplo, cómo cuando los japoneses atacan Pearl Harbor,
Estados Unidos apenas se defiende, y en agosto del año 42 los Estados Unidos estaban atacando ya en Guadalcanal, todo lo del Mar del Coral, la batalla de Midway y tal, una fuerza impresionante. Y los rusos, derrotados en el 40, en el 41, en febrero del 42, 43, después de la batalla de Stalingrado, tienen una fuerza impresionante. Es decir, se ha dicho, los teóricos de la guerra hoy dicen que la guerra no se gana con grandes batallas, se gana por agotamiento, se pierde por agotamiento y se gana por agotamiento. El país o los grupos de países que tengan mayores posibilidades de sobrevivir van a salir adelante. Y la gran dificultad que tiene hoy Rusia es que Rusia es una gran potencia desde el punto de vista militar, tiene muchos espacios, pero tiene una debilidad demográfica fundamental. 13 millones de kilómetros cuadrados con 113 millones de habitantes, 130 millones de habitantes. Con lo cual, Rusia es un país desértico que depende para sobrevivir de que no se le ataque, es absolutamente vulnerable. Lo que yo nunca he entendido es, claro, Putin actúa sobre la base de sentimientos primitivos, que es la recuperación de mantener la base de Sebastopol, pero se ha metido en un lío tal que no le veo salida, que además ha perdido. En este momento Rusia tenía el Báltico y el Mar Negro. El Báltico se lo ha vuelto en contra. El Báltico, Rusia se basaba en la neutralidad de Finlandia y de Suecia. Finlandia y Suecia reaccionaron incorporados a la OTAN, con lo cual en este momento Rusia está limitada a Sebastopol, a Leningrado, o San Petersburgo, como se llama ahora, y el pequeño enclave de Königsberg. Eso lo puede asfixiar. Son enclaves pequeños, pero ya no controlan el mar Báltico. Pero pregunto, ¿eso puede asfixiar a Rusia? ¿Qué? Que si esa situación que tú planteas puede asfixiar a Rusia. Sí, lo que pasa es que como tienen esta concepción de que el Estado está por encima de todo, pues los rusos son capaces de morirse de hambre y de como hicieron en Stalingrado. Hay que ver lo que fue la defensa, hay que ver la película de Stalingrado y las obras de Stalingrado, hay que verla. Hay que ver lo que fue aquello. Cómo la gente pasaba, o lo que fue el sitio de Leningrado. 1000 días, 900 días de sitio, con la gente muriéndose de hambre y con tifus, con todo. O sea, lo que tienen los rusos es una gran capacidad de resistencia. Una gran capacidad de resistencia que hace que luego yo no recomiendo a nadie que invada Rusia. Lo que le pasó a Napoleón, lo que le pasó a Hitler. Pero por otro lado, no da a Rusia la agilidad necesaria para conquistar el mundo. Porque no son capaces de ver lo que fue. Tuvieron toda la Europa Oriental. Desde el centro de Alemania, y desaprovecharon la ocasión. Los americanos, curiosamente, donde quiera que estuvieron, siguen siendo queridos o requeridos, porque tienen una concepción más federalista del poder. Rusia tiene una concepción muy centralista del poder, y la concepción norteamericana federal es mucho más flexible y les ha permitido realmente tener el control del mundo. Es una cuestión casi cultural. Ahí la persona fundamental fue, como sabes, George Washington. George Washington no solo como fue presidente, sino además cuando ya el famoso discurso de despedida de Welfare Speech de Washington de 1796, en el último año de su presidencia, cuando le dice a los norteamericanos que los norteamericanos no deben implicarse en los problemas de los europeos, en un momento en el que, después del terror, se había impuesto el directorio, Francia estaba, los gobiernos franceses moderados, diríamos, se habían enfrentado a Inglaterra, y hay un embajador del directorio de Estados Unidos que está pidiendo a Estados Unidos se les ayude en la lucha contra Inglaterra, recordando que gracias a ellos Estados Unidos es independiente. Y Truman dice que no. Lafayette. Que Estados Unidos tiene que tener su propia vida y que no puede meterse en los asuntos del mundo. O sea, no le devuelven el favor que habían hecho los revolucionarios franceses a Washington, sino que deciden que no intervienen. Pero los americanos tienen una gran capacidad, una gran flexibilidad en las relaciones, la forma en que acabar la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos de Estados Unidos, Alemania y Japón, son beneficiados por Estados Unidos, que convierten a la economía alemana y la economía japonesa en las principales economías del mundo, con lo cual
Bueno, esta cosa de historia que se decía aquello de que en un momento determinado, cuando la situación estaba muy difícil en España, en un consejo de ministros, el ministro dijo, aquí, yo tengo la solución, le declaramos la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos nos derrota y entonces y Franco dice, bueno, ¿y si ganan? ¿Y si ganamos nosotros? ¿Y si pierden? ¿Y si pierden? O sea, está claro que Estados Unidos es preferible perder frente a Estados Unidos que ser aliado de Rusia. Porque hay que ver lo que hizo Rusia en Europa Oriental. Por ejemplo, estableció un sistema en virtud del cual cada país tenía que tener una producción determinada. Entonces, por ejemplo, claro, curiosamente, el país donde mejor se vivía era Bulgaria, donde lo obligó a tener una economía agrícola, y ahí se podía comer. Pero en los países donde establecieron que había que tener una economía industrial, no se podía comer. No había comida. Yo he estado en los países del bloque comunista, los que mejor recuerdo tengo eran de Bulgaria, que eran más pobres, pero tenían una economía agrícola, pero podías comer carne y cosas todos los días, cosas de los sitios. O sea, el problema de Rusia es esta idea de poder de arriba, que es una idea que viene, no diría tanto del Imperio Bizantino, sino de la época de Iván el Terrible. La subordinación. Hay una película que hay que ver, que es Eisenstein, Iván el Terrible. Es una película en 3 partes. ¿Cuál? Pero es la más ilustrativa de lo que es Rusia. ¿Y cuál es? Iván el Terrible. Ah, Iván el Terrible. Es una gran película, una gran categoría. Bueno, la otra también, Alexander Nevsky también, pero Iván el Terrible te da una idea de lo que es el Estado ruso. Cómo este hombre crea la policía zarista, la policía de todo, era una policía que estableció un sistema de control total de los ciudadanos, la Oprichnina, que era una especie de voluntariado de gente que se pasaba el tiempo cuidándose entre ellos. La Oprichnina apoyaba la burguesía de Moscú, y claro, en los regímenes comunistas la característica es la falta de total independencia individual, el control total del ciudadano por parte de la colectividad y la entrega total a la colectividad, que es algo que a nosotros nos resulta bastante repugnante, ¿no? Pero es la esencia de Rusia. Y esa es, por un lado, la fuerza de Rusia y la debilidad de Rusia. La expansión de Rusia no es posible en la medida en que no son capaces de contar con la gente. Los Estados Unidos son mucho más flexibles en este aspecto. Se pueden portar fatal, como hicieron, por ejemplo, en la América Latina. Hay 80.000 personas muertas a consecuencia de las operaciones de la Operación Cóndor. La guerra de Vietnam fue una guerra brutal, pero de alguna forma, en este momento, después de esto, pues los americanos van a Vietnam tranquilamente. Se llevan muy bien con los vietnamitas. Pero en cambio yo estuve en la caída de Berlín en noviembre del 89, y la idea que teníamos en Europa es que había que mantener una zona de rusa, mantener las organizaciones rusas y tal, y en todos los países que nosotros con los rusos no vamos ni a misa. Porque había sido brutal. La presencia rusa, las purgas, la forma en la que suprimían a la gente, o sea, un trato absolutamente despiadado con respecto a la gente, es consecuencia de la constitución del Estado ruso, que a nosotros, por muy dictatoriales sean nuestros regímenes, nunca hemos llevado a eso. Y de lejos. Bueno, yo creo que ya, muchas gracias. Pues nada.